Hola a todos y bienvenidos al podcast En tu piel, el podcast de la farmacia Gómez Ulla. Yo soy la doctora Fátima Rivas y mi marido Alejandro, farmacéutico, hacemos un buen tándem y en cada episodio compartiremos con vosotros información muy interesante sobre temas de cosmética, de belleza y de salud. Pero también hablaremos con profesionales del maquillaje, la nutrición, la psicología, la medicina, el entretenimiento, es decir, sobre todo aquello de lo que nos gusta hablar con vosotros y sobre los que nos preguntáis a diario. Nos encantaría que nos acompañaseis en este nuevo camino que emprendemos desde nuestra farmacia en Santiago de Compostela para cada uno de vosotros. No os olvidéis que también podéis seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos ponemos en vuestra piel para ayudaros a conseguir una piel más sana y más bonita. Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast En tu piel, el podcast de la farmacia Gómez Ulla. Hoy os voy a hablar un poquito de un tema, más bien de una patología de la piel sobre la que recibimos muchas consultas y que preocupa a mucha gente, tanto adolescentes como adultos. Y si no lo habéis adivinado ya, os lo cuento yo. Hoy vamos a hablar de acné. ¿Y qué es el acné? Bueno, no me voy a meter mucho en materia científica de cómo se forma un grano, porque a vosotros seguramente no os importará mucho cómo se forme, sino cómo libraros de él, o de ellos si tenéis más de uno. Pero bueno, sí que tengo que aclararos que el acné es una enfermedad, es una patología de la piel, que consiste en la inflamación de la glándula sebácea. Esta inflamación puede derivar en una infección y a su vez obstruir los poros, produciendo pústulas, quistes o incluso nódulos que suelen afectar fundamentalmente a la cara y la espalda, aunque puede aparecer también en otras zonas, pues como el escote o incluso los brazos. ¿Y cuál es la causa de este acné? ¿Por qué hay personas que lo padecen y otras que no? Bueno, la mayoría de los adolescentes, y muchos hemos pasado por ello, padecen acné debido a una alteración hormonal. Y ello es debido fundamentalmente a la hormona testosterona. Entre los 15 y 19 años, 3 de cada 4 adolescentes habrán sufrido acné. Y llegados a la edad adulta, pues se irá pasando. Sin embargo, en muchas personas, sobre todo mujeres adultas, puede continuar el acné o incluso ceder y volver en torno a los 30 y tantos años. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque esa alteración hormonal que sufrimos durante la adolescencia, debido a esa revolución que tenemos en nuestro cuerpo, pues también puede aparecer en la edad adulta, no por este motivo, no por el crecimiento, pero sí por otros motivos que pueden alterar nuestro equilibrio hormonal y producir más unas hormonas que otras y por ello causar estas alteraciones en la piel, lo cual pues nos trae de cabeza a muchas mujeres, entre las que yo me incluyo, el llamado acné adulto. Y todo esto, sea en la adolescencia o sea en la edad adulta, no es banal. No me gusta cuando, por ejemplo, las mamás dicen, bueno, son unos granitos, ya se le pasarán. Bueno, esos granitos pueden derivar en marcas, pueden derivar en cicatrices y en manchas. Y esto puede llevar también a un trastorno psicológico, tanto mientras se padece el acné como por las secuelas que pueden dejar en la piel. Pero es que también en los adultos puede producir ese tipo de trastornos, de incluso no querer salir a la calle. Imaginaos una persona que trabaja de cara al público y que tenga pues un acné bastante florido, lo que puede suponer para ella. Así que ya os vuelvo a decir que para mí no es un tema superficial ni un tema banal y hay que tomárselo en serio. Y muchas veces, cogido a tiempo, se puede solucionar. Probablemente haya que tener cuidado durante tiempo, ¿vale? Para mantenerlo a raya, pero sí que se puede tratar, sí que se puede mejorar mucho y evitar, por tanto, estos temidos efectos secundarios o secuelas que nos pueden quedar en la piel debido al acné. ¿Y qué hay de la dieta? Os estaréis preguntando. Porque seguro que muchos de vosotros habéis oído pues eso a vuestras madres o a vuestras abuelas o
a más gente deciros pues que el chocolate os puede producir acné, que el chorizo, que esto, que lo otro. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues aunque realmente no se han identificado ningún alimento con una relación causa-efecto de producir el acné, 100%, sí que es cierto que hay ciertos alimentos que se relacionan probablemente con esta alteración hormonal que puedan llevar a lesiones acnéicas. De hecho, es algo reciente los estudios que indican que la leche, sobre todo la leche desnatada, porque además se cree que la tomamos en mayor cantidad, puede llevar a estas alteraciones hormonales. No es por la grasa de la leche, ¿vale? Por eso la desnatada, que llama la atención, puede producirlo más, porque no tiene que ver con la grasa de la leche, pero sí con un mecanismo que nos produce una alteración hormonal que puede llevar a este acné en nuestra piel. También numerosos estudios han demostrado que los picos de insulina, es decir, si tenemos una dieta rica en azúcares, esto provoca unos picos de hiperglucemia, es decir, de aumento de la glucosa en nuestra sangre. Y esto hace que también produzcamos más insulina, que es la hormona que regula el azúcar en nuestra sangre. Y todo esto puede llegar también a esas alteraciones en nuestra piel, es decir, a promover la aparición de acné, obviamente en personas predispuestas, porque también tiene un componente genético. Así que sabiendo todo esto, ¿cómo tratamos el acné? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues en primer lugar os diría, no manipuléis los granos, no os explotéis los granos, sobre todo si son de estos quísticos o internos, porque lo único que vais a conseguir es extender la infección en las capas más profundas de la piel y eso es un desastre. Pero tampoco debéis manipular los granos superficiales, porque, sobre todo si no lo hacéis con extrema higiene, podéis también extender la infección por la superficie de nuestra piel y que al lado de un grano salgan otros dos. Con respecto a los puntos negros, tampoco os recomiendo que hagáis extracción manual de los puntos negros. Desde mi punto de vista es mucho más eficaz una limpieza profunda de los poros. Existen exfoliantes muy eficaces para ello, sin tener que realizar esa extracción manual de los puntos negros, porque, lo mismo que os dije antes con los granos, si no se hace adecuadamente, con mucho cuidado y con mucha higiene, es decir, si se aprieta mal el grano, para que nos entendamos, podemos hacerlo peor todavía. Y donde había un punto negro, que nos salga un grano de pus, es decir, una pústula, o que incluso formemos un quiste, que además después nos va a dejar una marca, una mancha o incluso una cicatriz. Cualquier rutina encaminada a solucionar y a tratar el acné siempre debe empezar, como todas las rutinas, por la base, la limpieza. Debemos limpiarnos la cara mañana y noche, como cualquier otro tipo de piel. Y si bien es cierto que muchas veces, como las pieles acnéicas, se suelen caracterizar también por un exceso de producción de sebo, y como producimos más sebo conforme avanza el día, pues podemos caer en la tentación de querer lavarnos la cara más de 2 veces. Es decir, por ejemplo, a mediodía podemos notarnos la piel más grasienta y querer darle otra lavada. No hay que abusar de la limpieza y, sobre todo, según los limpiadores que utilicemos, porque aunque queramos eliminar esa grasa, si utilizamos jabones y geles demasiado agresivos, lo que podemos conseguir es el efecto contrario. Nuestra piel está cubierta por un escudo, un manto hidrolipídico que la protege de las agresiones externas. Y si nos cargamos ese manto hidrolipídico, por mucha piel grasa que tengamos, la piel va a funcionar produciendo más grasa todavía para poder compensar esa que nos hemos cargado. Así que no sobrelimpiéis, no sobreexfoliéis la piel. Con que utilicéis un gel o una espuma limpiadora por la mañana, obviamente apta para pieles grasas y con acné, por supuesto, pero mejor sin jabón. Y por la noche podéis realizar doble limpieza con un primer paso, por ejemplo, un agua micelar específica, y sobre todo si os maquilláis, utilizáis, pues eso, protectores solares, yo os recomendaría un aceite limpiador, porque como ya os he dicho otras veces, la grasa atrae a la grasa, el aceite atrae el aceite. De verdad, no tengáis miedo en utilizar un aceite limpiador, las pieles grasas, para limpiar vuestra piel. Eso sí, no utilicéis cualquier aceite.
No os vayáis a la cocina a coger el aceite de oliva, por muy virgen extra que sea, para la ensalada va estupendo, pero no para limpiar vuestra piel. O, por ejemplo, que también ha estado recientemente de moda, el aceite de coco. Lo mismo, a lo mejor para limpiar, para vuestro pelo, para hidratar las puntas del pelo, o para cocinar está muy bien, pero no para vuestra cara, porque os he de recordar que el aceite de coco es comedogénico, es decir, que puede producir acné. Así que de eso nada monada, no utilicéis cualquier aceite en vuestra piel, tiene que ser un aceite específico limpiador, porque además estos aceites suelen estar formulados de manera que luego en contacto con el agua emulsionan, es decir, se convierten en una leche y por tanto son más fáciles de retirar sin dejar ese residuo tan graso. Y una vez que hemos retirado este aceite limpiador, pues procederemos a usar pues el mismo gel o la misma espuma que hemos usado por la mañana para acabar la doble limpieza con nuestra piel limpita, pero no reseca. Por mucha piel grasa que tengáis, no tenéis por qué tener esa sensación de piel tirante después de la limpieza. Muy bien, ¿y qué más? Ya me he limpiado la piel y ahora, ¿cómo trato el acné? Bueno, pues es importante cuando hablamos de una patología utilizar activos adecuados a ella. Y no porque en el envase ponga que sirve para tratar el acné nos valdrá cualquier cosa, porque no todos los tipos de acné son iguales. De ahí que es importante también el consejo personalizado, porque no es lo mismo pues un adolescente de 13 o 14 años que le empiezan a salir 4 granitos que un adolescente pues a lo mejor de 16, 17 con un acné bien florido, con quistes incluso o con nódulos, que una mujer adulta de 35 años que vuelve a tener acné, ¿vale? Hay que enfocarlo también de manera diferente. Pero en general, para explicaros un poquito qué activos funcionan frente al acné y que os aclaréis un poco, os voy a decir que, en primer lugar, el mejor activo frente al acné es aquel pues que nos disuelva los comedones, es decir, que esos puntos negros, ¿no?, los deshaga para que nos sea más fácil de limpiar los poros, que nos mantenga limpios los poros, porque si los poros están limpios no se obstruirán, es decir, no se atascará nuestra tubería por donde se produce grasa y por tanto no se formarán granos. Y además, pues que nos seborregule, es decir, que no que elimine esa producción de grasa, porque ya os digo que la piel necesita algo de grasa, algo de sebo, sino que la regule, es decir, que la mantenga en su producción normal. Uno de estos buenos activos para las pieles con acné es el ácido salicílico, que es un beta-hidroxiácido. Hace todas estas funciones, disuelve los comedones, limpia los poros, es seborregulador, por tanto lo encontraréis en varios de los tratamientos, incluso combinados con otros activos. Lo podéis usar en formato loción o tónico, lo podéis usar en formato serum. En cualquiera de estos formatos os va a servir para la finalidad de seborregular, limpiar los poros y mantenerlos limpios. Otro buen activo que es seborregulador y además es antimicrobiano es el ácido acelaico. Es quizás más suave que el ácido salicílico, esto también, bueno, pues depende, claro, de las concentraciones en los que usemos, pero bueno, es un poquito más suave, con lo cual lo solemos recomendar, por ejemplo, más para aquellas pieles sensibles que a lo mejor no toleran bien el ácido salicílico, o, por ejemplo, pieles con rosácea, acné rosácea, que es un tipo de rosácea en la que aparecen también granos, pústulas. No cursan con puntos negros, con comedones, pero sí cursan con acné, con pústulas. Y es un buen activo para ese tipo de pieles sensibles. Otros activos que son buenos para las pieles con acné y las pieles grasas son aquellos que renueven la piel, que exfolien la piel. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque eliminando esa capa de células muertas no obstruirán el poro y por tanto no habrá tantas posibilidades de que se forme un grano. Entonces, exfoliar nuestra piel está bien, pero como os dije antes con la limpieza, no nos pasemos, ¿vale? No queremos el efecto contrario. ¿Qué activos podemos encontrar que sean exfoliantes y renovadores? Exfoliantes superficiales, el clásico es el ácido glicólico, que incluso eso lo podéis encontrar combinado pues con ácido salicílico, por ejemplo. Otro activo que también es renovador de la piel y que es seborregulador es el retinol, los retinoides y el ácido retinoico, que lo veréis también en muchas rutinas o pautas para tratar el acné.
Aquí ya entramos en el mundo de los retinoles con distintos tipos, concentraciones, etcétera, que ya os lo explicaré mejor en otro podcast porque no me quiero enrollar en este. Pero bueno, para que sepáis que es un buen activo también, no solo antiedad, sino también para seborregular, para renovar la piel en caso de acné. Va muy bien también porque es algo despigmentante y en aquellas manchitas que pueden quedar después de un grano, que se le llama hiperpigmentación postinflamatoria, pues va muy bien también porque como inhibe al melanocito, pues tenemos menos posibilidades de que nos salga la mancha o incluso la aclara un poco. Si ya tenemos estas manchas y queremos aclararlas todavía más, podemos combinarlo pues con activos despigmentantes, como por ejemplo el acelaico, del que hablamos antes. El ácido acelaico también es despigmentante, o el ácido cógico, por ejemplo, el ácido tranexámico. Podemos utilizar también activos que se llaman antiinflamatorios, porque ya al principio os dije que el acné es una enfermedad inflamatoria de la piel. ¿Qué activos son antiinflamatorios? Bueno, pues el propio salicílico, del que hablamos antes, y la niacinamida, que es un antiinflamatorio, también es antimicrobiano y es antioxidante. O sea que nos sirve para todo eso. Y además unifica también un poquito el tono de la piel. Por tanto, si combinamos todos estos activos, pues dice, bueno, me los voy a echar todos, no hace falta echarse todos para tratar el acné, pero sí podemos combinarlos, por ejemplo, usando los más potentes por la noche, como puede ser eso el retinol, el glicólico, y usando por la mañana algunos más suaves, por ejemplo, pues dosis bajas de salicílico, acelaico, niacinamida. Podemos hacer una rutina con estos activos para mantener a raya el acné e ir, obviamente, adaptándolas al grado de acné y a la época del año. Os recuerdo que hay, por ejemplo, los retinoides, hay que tener cuidado con el sol y hay que ponerse siempre protección solar. Y el ácido retinoico es fotosensibilizante. Sobre todo os lo digo porque ahora estamos de cara al verano para que lo tengáis en cuenta. Y hablando de protección solar, en las pieles grasas y en las pieles con acné es súper importante utilizar protector solar a diario. Y lo digo y lo repito porque sé que muchas pieles grasas y muchas pieles con acné huyen como de la peste de los protectores solares porque piensan en esas cremas pastosas, pringosas, que te dejan blanco, grasosas, que van a hacer que te salgan más granos todavía, etcétera. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque hoy en día no solo hay protectores solares muy fluiditos y muy ligeritos, sino que además hay protectores solares que tratan el acné, es decir, que son seborreguladores. O sea, que no solo absorben la grasa y la regulan y nos van a mantener la piel sin brillos a lo largo del día, sino que además tienen también activos que tratan el acné de estos que estuvimos hablando antes y otros muchos. Así que buscaos un buen protector solar adecuado para vuestra piel acnéica y vuestra piel grasa y usadlo todos los días, porque el sol, como digo, siempre es un falso amigo del acné. Parece que ahora en verano, pues si tomo el sol, se me seca la piel, se me secan los granitos, la tengo menos grasa, con lo cual, pues qué maravilla de sol. Error. ¿Por qué? Porque el sol mejora el acné precisamente por eso, porque reseca la piel. ¿Y qué os he dicho yo que pasa cuando resecamos en exceso la piel? Pues efecto rebote que te crío. Cuando pase el sol o cuando dejemos de tomar el sol o cuando no estemos de vacaciones, nuestra piel va a reaccionar produciendo el doble de grasa, el doble de sebo, y por eso vemos muchos brotes de acné en septiembre, en octubre y el doble de lo que tenían antes. Además, el sol dilata el poro, o las que odiamos los poros dilatados, pues ya os digo yo que nos va a ayudar mucho. Y por otro lado, lo que sí nos va a ayudar a mantener los poros limpios, os dije que era el ácido salicílico, y el único activo que está demostrado que reduce el tamaño del poro, que no es que lo haga desaparecer, porque los poros no se pueden hacer desaparecer. Y cada uno tiene un tamaño de poro, pues genéticamente, por decirlo así, ya venimos con el genéticamente de base. Pero bueno, podemos disminuir ese tamaño de poro, mejorar ese tamaño de poro usando retinol y retinoides. Por otro lado, si usáis maquillaje, las chicas, para tapar los granos, para unificar el tono, etcétera, tened en cuenta también que sea un maquillaje no comedogénico, apto para pieles grasas o específico, incluso que también los hay específicos para pieles grasas o pieles con acné, para no empeorar lo que estamos intentando tratar
¿vale? Con estos activos de los que hablábamos antes. Y también quería hablaros de la suplementación oral en el acné, ¿vale? Se ha demostrado que hay determinados también activos o minerales, en este caso, que pueden ayudar a seborregular y a mejorar el acné, como por ejemplo el zinc. Lo podéis encontrar en los alimentos y si necesitáis un extra, porque se han hecho estudios también en personas que ya padecían acné, se les ha determinado los niveles de distintas cosas en sangre y se ha visto que suelen tener un déficit de este mineral, un déficit de zinc. Así que si no consumimos suficiente zinc, podemos suplementarlo de manera oral. También se está estudiando, este sí que es un mundo más en estudio, el mundo de los pre y los probióticos para el acné. Pero bueno, también hay cepas y determinados probióticos que parece que mejoran el estado de la piel desde dentro. Y otro tratamiento oral usado sobre todo en casos de acné grave, acné quístico y acné cicatricial, es decir, que ya nos deja cicatrices, sería el uso de isotretinoína oral, que obviamente tiene que estar pautada por un médico. Así que ahora diréis, uy, qué lío, qué de cosas me ha dicho y que no sé cómo aclararme. Bueno, pues en primer lugar, tranquis, si no sabéis cómo aclararos, podéis hacernos, ya sabéis, una consulta y podemos estudiar vuestro caso y haceros una rutina y un tratamiento personalizado. Pero yo lo que quiero es que se os quede la idea de que el acné se puede mejorar, se puede tratar, que no hay que vivir con los granos y con el acné, que no hay que sufrir por el acné y por los granos, que no hay que quedarse en casa porque no quiero salir, porque mira cómo tengo la cara, porque me duele la cara, porque me pica la cara, ¿vale? Que esto también pasa en la gente con acné y muchas veces debido a los tratamientos estos seborreguladores de los que hablábamos antes. Por eso las pieles con acné también tienen que hidratarse, las pieles grasas también necesitan hidratación. En este caso utilizaremos hidratantes humectantes que aporten agua pero no grasa. No necesitamos una hidratante muy nutritiva, ¿vale? Puede ser un sérum, puede ser una hidratante en gel, ligera, con ácido hialurónico, ¿por qué no? El ácido hialurónico no es solo un activo antiedad, también es un activo hidratante y que nos va a dar confort en la piel sin aportarnos grasa, pero es que además, ya como os dije al principio, va a compensar a la piel para que no produzca más grasa, para compensar la deshidratación. Vemos muchísimos casos de pieles grasas deshidratadas, pieles acnéicas deshidratadas, pieles con acné a tratamientos que se les seca muchísimo la piel, pero no quieren echarse ninguna hidratante por miedo a que les salgan más granos. Pues que sepáis que hay hidratantes específicas para este tipo de pieles y que no tienen por qué saliros más granos. Otra advertencia que os quiero hacer, que todos estos activos parecen muy bonitos, claro, ahora os cuento yo, que os limpian los poros, que renuevan la piel, que os mejoran las manchas y las cicatrices, pero bien es cierto que al principio de los tratamientos, y esto lo tenéis que tener en cuenta porque hay que contar lo bueno pero también lo no tan bueno, que no es malo, pero sí podéis tener como un pequeño empeoramiento, ¿vale? Antes de mejorar. Entonces, a veces, ¿por qué? Porque estos tratamientos renovadores, exfoliantes, eso, como están ahí renovando, digamos como que están sacando la porquería para afuera, ¿vale? Y entonces, al principio, por ese mecanismo de renovación de la piel, podéis notar que os salen más granos. Si esto es algo temporal, es decir, dura una semana o dos, no pasa nada. Hombre, si se extiende mucho en el tiempo y no veis mejoría, no veis la luz al final del túnel, pues probablemente ese no sea vuestro tratamiento ideal y habrá que cambiar de activo. No a todas las pieles les sientan bien todos los activos. Por eso os decía que es importante personalizar el tratamiento. Pero que sepáis que podéis tener que sufrir un poquito al principio antes de mejorar y que eso es normal. Que algunos de estos tratamientos pueden picar un poquito al principio en la piel, como pueden ser los ácidos, como el glicólico, el salicílico, el acelaico. Podéis notar un pequeño picor al aplicarlos, pero eso debe pasar, ¿vale? En unos segundos os debe pasar, o en un minuto os debe pasar. Si no es así y la piel se os pone muy roja, pues aclararos con agua porque ese activo no os está haciendo bien en ese momento, ¿vale? Como os decía al principio, los podéis encontrar en distintas formulaciones. Por ejemplo, tenemos limpiadores con activos renovadores. Hay limpiadores con glicólico, hay limpiadores con salicílico. Como son de limpieza, lo bueno es que en pieles sensibles, como los vamos a retirar con agua, pues no son tan agresivos.
Por lo tanto, son interesantes para que hagan un poquito de acción durante la limpieza, pero luego los vamos a retirar, ¿vale? Esto pasa también pues con las mascarillas o los exfoliantes, los peelings semanales que luego retiramos con agua. Como no se quedan ahí con nosotros, pues son mejor tolerados. Y podemos también encontrarlos a bajas concentraciones en tónicos o en lociones, lo mismo para poder habituarnos o para probar también están bien, y también son un complemento fácil de usar porque los tónicos y las lociones suelen ser casi acuosas, por no decir acuosas, y se absorben muy rápido y son cómodos de utilizar en la rutina, y sobre todo a las pieles grasas y acnéicas que no les gusta usar cosas muy untuosas. También tenéis la posibilidad de los serum, ¿vale? Si no os gustan las cremas, tirad a por los serum. Los serum también tienen esta textura líquida y agradable, incluso refrescante a veces, como ahora en verano, y ahora están muy bien formulados algunos con las concentraciones de activos, ¿vale? Adecuados, combinados. Eso sí, no empecéis vosotros a hacer mezclas, ¿vale? No hagáis el quimicefa en casa, sino que eso, dejaros asesorar para escoger bien los activos y el orden de los activos, ¿vale? Que eso es importante. Los ácidos, por ejemplo, debemos aplicarlos en primer lugar en la piel. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un serum de ácido salicílico, debemos aplicarlo antes que una crema de ácido hialurónico, ¿vale? Porque el hialurónico nos va a dar esa hidratación, nos va a proteger la piel. Entonces debe ir en segundo lugar. Y en último lugar, aplicaríamos por las mañanas el protector solar, ¿vale? O lo mismo, si usáis ácido acelaico, pues lo mismo. Primero el ácido acelaico, después nuestra crema con hialurónico y después el protector solar. Y por la noche, limpieza, doble limpieza, si queréis un tónico, una loción, y después podríamos utilizar, por ejemplo, eso, un retinoico, un retinol, un acelaico, ¿vale? Entonces podéis hacer esta combinación. Pero siempre que sea una combinación eso, compensada y equilibrada. No hace falta usar todos los activos a la vez. Y enfocado pues a nuestra mayor preocupación. Si son los granitos y las marcas, sebo regular porque me noto la piel muy grasa, ¿vale? Entonces, si necesitáis ayuda, nosotros os podemos ayudar. Tenemos líneas en la farmacia específicas de acné, muy buenas además, pero eso, podemos daros el asesoramiento que necesitéis para utilizarlas. Y nada más por hoy. Espero que os haya aclarado un poquito de qué va este tema del acné y cómo podemos enfocarlo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo del podcast En tu piel. Así que hasta la próxima.